A mí esta gente de Plaza realmente no me sorprende porque yo conozco cuál es el sistema, ¿no? Miente, 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 algo te creerán. Y realmente lo que está haciendo Plaza en complicidad con el Ejecutivo Municipal, que es el que tiene que controlar, es en realidad desvirtuar el conflicto. El conflicto no empieza por los despedidos, el conflicto empieza por el mal servicio que tiene Plaza. Esto empieza ya por noviembre, que nosotros lo empezamos a plantear para que llegara a febrero o marzo en las condiciones que merece la ciudadanía local. Y bueno, y empezamos a discutir, las discusiones se fueron profundizando cada vez más y nosotros vemos que hay diferentes posiciones y ahí después de eso se vinieron los despidos, pero lo que origina esta confrontación con Plaza es pura y exclusivamente que Plaza tenga un servicio digno para los usuarios de Bahía Blanca. En ningún momento a nosotros nos interesa gobernar la empresa ni nada que se le parezca, estamos muy contentos y orgullosos de ser trabajadores del volante, pero sí estamos de acuerdo de decir que, a ver, si sale un secretario de gobierno a decir que Plaza ha mejorado en una situación que realmente todos sabemos que es catastrófica y que la gente que la vive todos los días y la padece no sirve de testigo, nos están prendiendo fuego los colectivos porque la gente reniega del servicio de Plaza y resulta que ahora queremos hacer ver como que los que boicotean el servicio son los choferes. En realidad, eso es querer ponerse en víctima con una empresa que no tiene problemas solamente en Bahía Blanca, sino se han ido de muchos lugares de noche y no han nunca arreglado los problemas. Plaza, el único bastión que le queda por debilitar es el gremio. Si debilita el gremio, en realidad el municipio hace lo que quiere Plaza, si no, fíjese con las multas, fíjese con un montón de cosas que el municipio no abre la boca. La cantidad de colectivos, el pliego dice 114, tiene 105, las frecuencias, fíjese en cuánto tardaron en el GPS, fíjese cuánto tardaron en discutir el tema de la nueva tarjeta, fíjese en muchas cosas que el municipio, Plaza se lo ha permitido, fíjese en el estado calamitoso que tienen algunas unidades y los modelos que son. Por lo tanto, digo, tenemos una empresita en Bahía Blanca que está enfrente y está cumpliendo 8 puntos, una situación en la que Plaza la lleva 4, y son de la misma calidad de choferes, los mismos choferes que trabajaban en el servicio anterior. Por lo tanto, por eso digo, no vamos a dejar que nos desvirtúen el conflicto. El conflicto es la prestación, y la prestación se ve en la calle. Entonces, pueden decir lo que quieran, nosotros no somos responsables del mantenimiento, ni somos responsables de la conducción. Y si al boicot le llaman recientemente por protestar porque no se puede trabajar de la manera que se viene trabajando, entonces, bueno, Gago tendrá un diccionario especial para él, ¿no? Plaza tiene mucho más infracciones que la que tiene la empresa Petrobras, y sin embargo a la empresa Petrobras le dijeron que si no se acomoda se tiene que ir de Bahía. Plaza con las infracciones que tiene se tenía que haber ido de Bahía hace mucho tiempo. Sin embargo, el ejecutivo bondadoso que tenemos nosotros le permite a Plaza ser dueño del transporte y no ser prestatario del transporte en Bahía Blanca.